Y a ver, tenemos que entender un poco las dinámicas del mercado. O sea, el status quo busca prevalecer y va a intentar reprimir y va a intentar luchar contra cualquier amenaza. Y los psicodélicos son amenazas, pues la gente que habla de conciencia son amenazas, los nuevos sistemas, tanto políticos, sociales, económicos, temas como cripto, por ejemplo, es una amenaza porque estás descentralizando el poder, estás descentralizando el valor. O sea, todas estas son amenazas. Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast, donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar, conducido por Víctor Sadia. Javier Morodo es licenciado en Economía por la Universidad Iberoamericana y tiene un MBA por el IPADE Business School. En 2009 creó el área digital de GBM, la mayor empresa de inversiones en México. Es escritor de un par de libros, conferencista internacional y un prolífero comunicador sobre temas de finanzas, riqueza y salud integral. En este episodio platicamos con Javier sobre su evolución personal y el proceso de despojarse de las máscaras y armaduras creadas como mecanismo de supervivencia en la sociedad. Nos adentramos en la pregunta existencial sobre el propósito de este efímero plano terrenal y la necesidad de transformar el miedo por amor. Javier expresa su perspectiva sobre el capitalismo, abogando por tecnologías que nos permitan una distribución más equitativa, así como el desarrollo individual de habilidades financieras que el propio sistema no nos dará ni facilitará. En la actualidad hay un cambio de paradigma en el cual se valora cada vez más la atención en vez del capital, y en ese sentido es tarea de cada uno de nosotros el recalibrar la forma en la que queremos equilibrar la salud, el amor y el dinero. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy nos acompaña Javier Morodo. Javier, gracias por estar aquí. Vic, es un verdadero gusto estar aquí en tu programa y bueno, compartir contigo. Fenomenal. Muy agradecido con Alan Abruch, que nos presentó hace unas semanas y siento que te conozco toda la vida. Entonces, de verdad es que un verdadero gusto, querido Vic. Sabes, yo ya los dos nos ubicábamos desde hace tiempo, ¿no? Y cómo el soltar el hecho de que cuando tenga que suceder la conexión va a suceder. Y contigo así lo sentí. O sea, en el momento en que me dijeron, quiero que hables con Javier, claro, Javier, no sé qué, no sé qué, tú también me ubicabas. Y eso realmente no me pasa con todas las personas, pero cuando me pasa con algunas digo, güey, suéltalo, ya sabes, ahí está la conexión ya hecha. A lo mejor todavía no se hablan ni se tienen sus WhatsApps, pero ya existe. Sí, totalmente. Yo había leído pues varios de tus posts que compartes en el newsletter, particularmente uno que escribiste hace yo creo que un par de meses que hablabas sobre esta nostalgia que generaba o que te generó el asistir a una comida de generación, un reencuentro. Y justo este año fueron los 20 años también que me gradué y sentí esa misma sensación y dije, qué cañón que alguien pueda estar compartiendo esto que pudo haber escrito yo. Entonces, bien, como bien dices, pues cuando el alumno está listo, los maestros aparecen. En ese sentido. De verdad te considero un maestro por todo lo que he podido observar de ti en este breve tiempo que nos hemos conocido, y yo creo que, como dices, cuando las cosas se dan, ¿no? Y no hay por qué también adelantarnos a los tiempos. Igualmente, hermano, gracias por empezar con eso y bueno, yo con ganas de seguirnos conociendo, también te admiro profundamente y por cuestiones que me van sorprendiendo. O sea, normalmente leo muy rápido a ciertas personas y en tu caso, lo que he leído ha sido verdad, pero luego me sorprendes con nuevas cosas. Digo, cara, esto está muy cabrón. Entonces, así le entramos a esta conversación. Mi primer pregunta tiene que ver con las lágrimas y el llanto. Te he visto llorar en algunas ocasiones últimamente, tanto en presencial como en algunas grabaciones que te vi en podcasts. Y quería preguntarte, o sea, tú siempre has sido, no voy a decir llorón, pero has llorado mucho en privado y en público, o cómo se ha movido esa dinámica de estar en contacto con las lágrimas y a lo largo de tu vida. Pues fíjate que es algo nuevo y viejo para mí. Yo había construido pues una identidad, yo te diría que pues probablemente desde la adolescencia, de una persona con una fortaleza muy importante, con barreras muy fuertes, soberbio inclusive en muchos aspectos, agresivo. eh, y yo pensaba que esa era mi realidad, ¿no? Hasta hace un par de años en el que pues a través de la paternidad también yo tengo tres bellísimos hijos.
el más grande Iker, que tiene 7, va a cumplir 8 años, y a través de observarlo a él, y no nada más yo, porque yo pues obviamente vivo con todos mis sesgos, pero mi madre hace un par de años me dijo, Javi, me recuerdas muchísimo, Iker me recuerda muchísimo a ti cuando eras niño. Y yo le dije, ¿de qué hablas, mamá? O sea, Iker es súper tierno, es súper sensible, y veme a mí, ¿no? Y en ese momento pues yo era el director de estrategia o director de producto, ya no me acuerdo cuántos títulos nobiliarios eran tan importantes para mí en el pasado, que ya no lo son tanto, sigo trabajando en hacer ese tema consciente, pero bueno, en fin, me hizo recordar que yo en su momento también era un niño muy sensible y que también era un niño muy tierno y que pues mi contexto me hizo tal vez el endurecerme y el protegerme de la sociedad y crear todas estas máscaras y estas armaduras para no sentir miedo y para no sentir o más bien como un instinto de supervivencia para yo poderme seguir desarrollando, ¿no? Y pues es lo que sucede después en esta probablemente segunda etapa de la vida en donde le empiezas a quitar los gajos, ¿no? A la cebolla y empiezas a regresar a tu esencia, pues de toda esta grasa de la que te has creado y todas estas aspiraciones de terceros y de la misma sociedad que te han exigido y que te han convertido en función de tu contexto en algo que se ha alejado de tu esencia. Entonces, pues en estos últimos años, pues tal vez todas las lágrimas que me guardé por casi 30 años han empezado a salir y surgen cada vez más y surgen no nada más de la tristeza, sino muchas veces inclusive mucho más de la emoción, ¿no? O sea, creo que lo dice Tony Robbins, ¿no? Dice, emotion is energy in motion, ¿no? Y el demostrar esta emotividad, el demostrar esta emoción, el demostrar esta vulnerabilidad que muchas veces estuvieron tan estigmatizados, sobre todo en el hombre, pues creo que es un gran superpoder porque nos permite conectar y nos permite emocionar y conmover a la gente, ¿no? Y viceversa, ¿no? Esa misma conmoción, recibirla y es un regalo gigantesco porque para mí también es pues la presencia de la vida, ¿no? De la vida en el presente. Estoy sacando una frase que te la voy a leer que dice: The heart that breaks open can contain the whole universe. Leí un libro, ¿no? Que de este cuate decía, nos preguntamos, ¿tú cómo te ganas la vida? Dice, es una frase súper triste, ¿no? De reducir toda la magnificencia de la vida, de la complejidad, de que somos estrellas y plantas y hormigas, de que hay una danza cósmica increíble sucediendo y toda tu identidad es cómo te ganas la vida, ¿no? En términos de qué trabajas, ¿no? Entonces me encanta que dices eso, porque el llanto a veces sí está muy puesto en eso de pues, tristeza o cosas desde ese lugar, pero no, es energía en movimiento y el estar y orar es estar como vibrando con el pulso de la vida. Y eso me encanta que lo podamos como también resignificar, porque no nada más, ahí ya nada más no es un tema de debilidad o fortaleza, es, güey, mira qué niño jugando con la existencia. Y eso sí es algo que, puta, no vemos lo suficiente. Sí, pues yo creo que tenemos que regresar a nuestro estado más puro, ¿no? Me tocó hace un par de años estar en la India y fui a un ashram de Osho y Osho pues dice que las personas pues recorremos varios ámbitos, ¿no? Y en fin, a los ámbitos más avanzados dice que te conviertes después en león y dice que ya el último paso es regresar a ser niño, ¿no? O sea, el niño es el estado más puro de la expresión humana, ¿no? Y el niño no es ingenuo, el niño percibe esas cosas de la intuición y qué gran bondad el poder por lo menos tener esto presente y poder caminar en esa dirección a través de la misma experiencia humana, ¿no? Que cada quien irá teniendo y tejiendo la propia, pero es una gran reflexión, ¿no? Yo cada vez que puedo hago este ejercicio con la gente a mi alrededor en la que les pido pues que cierren los ojos y que recuerden ese momento cuando tenían 8 años, ¿no? Cómo era su entorno, qué recuerdan de sus padres, de sus hermanos, quiénes eran sus amigos, cómo era su casa, cómo eran sus abuelos, cómo era su entorno, porque en ese momento también empezamos a reconectar con nosotros. Y yo creo que es una gran herramienta para poder diseñar nuestra vida desde la esencia, desde nuestra felicidad, porque si no, ¿para qué estamos en este plano tan efímero de esta roca flotante en el universo si no estamos para disfrutarlo, ¿no? Y esto que dices de que la vulnerabilidad es un superpoder, llevándolo al tema de los niños, es totalmente eso también. O sea, el niño sí es vulnerable y tal vez esa es la puerta de entrada a esa vida de mayor conexión, ¿no? Porque a final de cuentas la conexión te hace arraigarte a temas, a personas,
a espacios que se van a morir, se van a perder y al mismo tiempo te ponen en peligro a ti, porque eres un niño y a lo mejor las fuerzas de la vida pues te engañan, te accidentan o lo que sea. Pero es también estar al filo de vivir de una manera mucho más profunda y mucho más espontánea y mucho más, pues como es, como, porque en este planeta, que en esta roca que gira, pues es lo más vulnerable que hay, ¿no? Y pensar que no es así, pues sí, no nada más nos roba conexión humana, como bien dices, nos roba esa experiencia vital. Sí, totalmente, ¿no? Y muchas veces vivimos apanicados por miedo y ese miedo nos inhibe a vivir, ¿no? Y es una verdadera desgracia. Yo, bueno, mi padre murió cuando yo era niño, cuando yo tenía 6 años, lo dejé de ver cuando tenía 2. Mis padres se separaron pues mi padre sufría de adicciones y bueno, no pudo con esa batalla y terminó muriendo cuando él tenía 39 años. Y yo justo hace 2 semanas, Vic, cumplí la misma edad que mi padre tenía cuando él murió, ¿no? 39 años y 4 meses exactos. Y fue un momento bien interesante para mí, ¿no? Por un momento muy nostálgico y por otro lado también una liberación de un miedo muy profundo a la muerte, ¿no? El habiendo ya superado, pues por lo menos en tiempo en este plano, lo que vivió mi padre. Y por otro lado, pues el camino que sobre todo se ha acelerado mucho en temas de desarrollo personal, pero sobre todo espiritual estos últimos años, me ha llevado a volver a empatizar y volver a querer conocer a mi padre, ¿no? Después de haberlo probablemente odiado y rechazado por múltiples años porque yo sentía que me había abandonado, pude reconectar con el amor que él tenía, conmigo y a través de eso pues yo también darme cuenta y realizar y resignificar mucho de lo que fue esa paternidad que tuve en su momento y cómo yo la vivía activamente con mis hijos. Yo te confieso que de manera un tanto intencional y bueno, por supuesto que otra inconsciente, pues yo no había podido conectar con ellos mucho al no querer que ellos volvieran a repetir mi historia, ¿no? Y que el día de mañana yo por algún tema de la vida pudiera no estar presente y por otro lado también para que pues no abrir yo un vector de riesgo, ¿no? De una conexión tan profunda y tan estrecha como los hijos y yo el día de mañana poderlos no tener. Y eso, fíjate que ese miedo me había inhibido a mí de vivir probablemente pues, la experiencia de vida más increíble que existe en este plano, que es la de un padre con sus hijos. Y qué ironía de la vida, ¿no? Porque es justo lo que dices, dice, estamos después con tanto miedo de vivir que dejamos de hacerlo. Y un gran amigo que ya tuviste el placer de conocer el otro día en una comida que hicimos, me dijo una gran frase, ¿no? Porque yo le decía, oh, híjole, me aterra el perder a mis hijos. Y me dijo, mira, Javier, la verdad es que comprendo tu manera de observar este hecho, pero yo te sugeriría que en el momento en el que sientas ese miedo ante un evento incierto en el futuro, cambies ese miedo por amor en el presente. Porque si algo llegara a pasar, ¿no? En el futuro, dime si Dios quiera que no, de lo único que nunca te podrías arrepentir es de haber estado ahí en ese momento, amando en el presente, ¿no? A tus hijos, a tus amigos, a tu esposa, tus padres, ¿no? Y qué gran reflexión de la vida, ¿no? El poder cambiar ese miedo por amor. Dice Gabor Mate que solo hay 2 tipos de experiencias, y él dice experiencias psicodélicas, ¿no? Pero creo que también se resume a la experiencia humana. Dice, solo hay 2 tipos de experiencias, en las que conectas con el amor y en las que experimentas lo que te impide conectar con el amor. Y bueno, con esta reflexión a través de este par de anécdotas, pues te quiero compartir que mi experiencia pues ha sido intentar caminar por este camino de la conciencia cada vez más presente con mis seres queridos, cada vez más consciente de las cosas que me hacen más feliz, cada vez más consciente también de los miedos que existen, pero enfrentándolos ahora sí que de frente para poder atravesarlos, resignificarlos y a través de ellos también conectar con el amor. Gracias por compartir, hermano. ¿Y cómo se ve eso en tu rutina y en tu identidad, el cambiar el miedo por el amor, cuando tienes esa presencia ante la fragilidad de tus hijos? Pues mira, te confieso que ha sido un proceso y que no ha sido fácil. Yo creo que estamos programados de cierta manera para pues alejarnos del dolor, ¿no? En todas nuestras fases y bueno, ya también gracias a nuestro querido amigo Alan he entendido mucho más de la mente y de la biología y otras muchas disciplinas. Pero bueno, básicamente pues en tu cerebro
tiene ciertos canales neuronales que se empiezan a construir a través de estas sinapsis de las neuronas que pues hacen que tengas un sistema, o más bien que tengas un modo autónomo, ¿no? Y que reacciones todos los días, te despiertes y yo sepa que soy Javier, me meta a bañar y no recuerde ni siquiera qué pasó mientras me bañaba, porque ya funcionamos de manera automática, ¿no? Y estos grandes sesgos que nos impiden o nos inhiben de ver muchas veces nuestro propio inconsciente, pues nos hacen que seamos de una u otra manera. Y entonces el cambiar esos patrones de comportamiento y el cambiar o resignificar inclusive pues ciertos traumas que tenemos del pasado es algo verdaderamente complejo, ¿no? Que puede tomar años, ¿no? En terapia y que bueno, a través del trabajo pues puedes ir tratando y resolviendo. Yo pues gracias al, sobre todo, y si algo creo que tengo que agradecer sobre todas las cosas, es el gran soporte que he tenido de mi círculo más cercano, de mi esposa, de mis amigos, de nuevos amigos, como es tu caso, el caso de Alan y otros muchos, que me han ayudado a ir transitando pues con una caja de herramientas más robusta y con una contención muy importante todas estas etapas de mi vida. Yo específicamente con mis hijos, pues digo, lo primero es estar más tiempo con ellos, ¿no? Intentar conocerlos más. Me voy de viaje con ellos una vez al año, con cada uno de ellos, para intentar conocerlos como personas y poder de esa manera conectar con cada una de estas personitas que va creciendo y que son increíbles, ¿no? Y sobre todo creo que más allá de lo que hago con ellos, el trabajo más importante que puedo hacer también para ellos es el trabajo conmigo mismo. Ese trabajo interior de crecimiento, de introspección, de sanación, de integración, que es eterno, ¿no? Y que yo ya hice las paces con eso. O sea, no es un tema de ir una vez a hacer un proceso de psicodélicos. Lo hice hace un par de años y pensé yo saliendo de eso que había tenido el descubrimiento de mi vida. Y la realidad es que todos estos pues, son hitos muy importantes y sin duda ayudan, pero es un proceso de todos los días, ¿no? Y para eso, pues para mí ha servido muchísimo el trabajar en mí mismo, ¿no? En mi espiritualidad, que para mí la espiritualidad es conocerme a mí mismo más y poder estar en paz conmigo mismo en todos los ámbitos. Yo creo que todos nosotros dentro somos un universo, ¿no? Y por eso creo que es eterno y ya hice las paz con eso y a través de mis prácticas de meditación, de journaling, de estos ejercicios periódicos que hago, pues tanto en procesos psicodélicos como con psicodélicos o terapias, como en procesos personales. Yo voy a terapia con un psicólogo y voy a múltiples tipos de eventos y de experiencias que me ayuden a cuestionar mi existencia y que me ayuden a entenderme más. Y yo creo que ese camino del desarrollo personal y de la espiritualidad es el mejor camino que podemos hacer para conectar con nuestros hijos. Porque en referencia a esta frase que citaba de Gabor Mate, yo creo que eso que nos impide muchas veces de conectar con el amor es esta misma estructura y estos mismos traumas y este mismo contexto y estos mismos sesgos y estos mismos convencionalismos que damos por hecho y que muchas veces no lo son. Wow, me encanta. Y entrando a este tema, tú trabajas mucho con el tema del dinero, ¿no? Y cómo literalmente cuando entras al dinero desde una perspectiva integral, pues se abre una caja de Pandora muy interesante, ¿no? De mostrar cómo el espejo del dinero de muchas maneras, o sea, literalmente podríamos escribir la historia de la humanidad a través de la historia pues del dinero y de la manera en la que se piensa sobre el dinero. En la conferencia de hace unas semanas, tú dijiste algo de paso, pero a mí se me quedó muy grabado porque yo también lo siento. Y dijiste que realmente uno de los problemas más grandes que estamos viendo y que nadie lo ve y que nadie lo dice lo suficiente, obviamente sí se dice mucho, pero no lo suficiente, es esta diferencia entre los ricos y los pobres que se está cada vez haciendo más grande en esta humanidad, ¿no? Y que, como que decías, yo para mí veo que ahí es una cosa que puede ser catastrófica, ¿no? En muchos sentidos. ¿Cómo, sé que es una pregunta muy amplia y no le vamos a poder dar por todos lados, pero cómo el significado del dinero, también dentro del contexto donde hay muchísima dualización y que nosotros venimos de un lugar de privilegio y queramos o no, siempre tendremos también un sesgo de decir lo que digamos desde ahí, ¿cómo tú vas resignificando el dinero primero, digamos, en esta comunidad pequeña de gente con la que trabajas? ¿Y cómo ves que esa manera de llegar integralmente podría, si nos ponemos a soñar guajiramente, pensarse en un modelo pues tal vez más masivo, ¿no? Pues es una grandísima pregunta, Vic. Me encantaría tener una respuesta, pero te voy a decir algunos pointers que creo que apuntan en la dirección de mi pensamiento. O sea, el primero es
pues la misma conceptualización del dinero, ¿no? Que yo creo que, como dices, pues tiene muchos vectores. El dinero es energía, ¿no? El dinero es recursos. El dinero también es una tecnología, ¿no? Que se ha inventado y que ha ayudado a la humanidad a generar abundancia, ¿no? Yo creo que sin el dinero no hubiera existido la especialización y sin eso no hubiéramos podido llegar a esta abundancia en la que hoy vivimos. Ahora, esa falta de comprensión de lo que es el dinero y de la manera, sobre todo, utilizarlo, ha generado muchísima inequidad y muchísima injusticia, ¿no? Y creo que estamos en un punto crítico a nivel humanidad, porque no nada más tienes esta inequidad tremenda, sino tienes pues canales de comunicación masivos que hacen más evidente esta inequidad, ¿no? Y esa inequidad pues genera muchísima violencia desde el punto de vista más práctico, ¿no? Porque pues la gente se cuestiona por qué existe esta diferencia si todos somos seres humanos, ¿no? O sea, si todos desde un punto de vista de esencia somos lo mismo, ¿por qué pues la gente nace con tanto privilegio o nace con tantos retos, ¿no? De uno y otro lado. Y la realidad es que creo que dentro del mismo sistema yace el problema o la problemática. Y es que, digo, sin meternos a mucho detalle, pues mucho pues del sistema del capitalismo ha generado fortunas muy importantes y dentro del mismo sistema financiero pues existen ciertos incentivos de los órganos dentro del sistema, ¿no? De las instituciones financieras para generar cierto tipo de actividades que les permita acumular mayor riqueza, utilidades, ingresos, etcétera. Y a todo esto yo me quiero confesar que yo soy una persona que soy ultracapitalista, ¿eh? No, yo no tengo nada en contra del sistema del capitalismo. Yo no creo que el problema esté en el capitalismo, yo creo que está en la implementación del capitalismo. Yo creo que no contamos con la tecnología necesaria como para poder distribuir de manera equitativa la riqueza. Y por ello a lo que me refiero es que yo no creo que, o sea, yo creo mucho en la meritocracia. Yo creo mucho en que la gente sí tiene que ser recompensada por el valor que se genera en la sociedad. Pero lo que tenemos que resolver es que tenemos que darle las mismas oportunidades a todos. Ese es a lo que me refiero con que creo que la implementación del capitalismo no es la idónea. Y creo que hay muchísimas cosas que se pueden hacer hacia adelante. El famoso UBI, ¿no? El Universal Basic Income. Hay muchas cosas e ideas que creo que están ahí que poco a poco se irán manifestando. Pero yo creo que hay muchas áreas de oportunidad, sobre todo en poderles ofrecer las más oportunidades a las personas. Y para podérselas ofrecer, pues hay que intentar también cambiar, ¿no? Pues es el famoso huevo y la gallina, es cómo podemos incidir para que eso suceda. Y cuando te pones a observar los patrones, sobre todo de la generación de riqueza, pues hay cosas que son muy evidentes, ¿no? Y han habido múltiples técnicas, herramientas, actividades que han ayudado a la gente a construir riqueza de manera exponencial a través del tiempo, ¿no? Riqueza generacional, inclusive. Y eso es lo que primero me brincó a la mente, ¿no? Porque yo llevo trabajando pues, cerca de 2 décadas en el sistema financiero y he entendido pues el good side y el dark side del mismo. He entendido pues muchos de los mecanismos que se utilizan y que han, por ejemplo, perpetuado la ignorancia financiera en el país, ¿no? O sea, el gran problema que existe de cultura y de inclusión financiera es en gran medida gracias a los bancos, porque los bancos, por un lado, captan dinero y lo tienen que hacer al precio más barato que puedan, y por otro lado lo prestan al nivel más caro, ¿no? Y digo, les tienen que repagar, ¿no? Para que sea negocio. Y bueno, eso tiene sus particularidades, pero sobre todo la primera parte, pues ha generado que si tienes que captar tu dinero barato, pues el educar a la gente sería contraproducente. Y nada más una cifra que siempre me da escalofríos y me pone a hervir la sangre cuando la comparto es que los grandes bancos del país, los 7 grandes bancos del país, liderados por sobre todo BBVA, que es el banco más grande del país por órdenes de magnitud, se fondean a la mitad de la tasa libre de riesgo, o sea, a la mitad de CETES. Y ahorita CETES está al 11,5%, estos grandes bancos se fondean al 5,5%. Entonces, esto quiere decir que casi la mitad, el 40% del fondeo bancario está al 0%, porque es dinero que todos los mexicanos dejamos en las cuentas de banco, en nuestras cuentas de ahorro, al 0%, sin generar el 11% que te está pagando CETES, que es básicamente el instrumento libre de riesgo, no son los bonos gubernamentales. Entonces, te das cuenta que pues simplemente ellos están siguiendo sus propios intereses. No es que sean buenos o sean malos actores, es simplemente que están siguiendo las reglas del juego, reglas que están diseñadas bajo esta norma del capitalismo en la que vivimos. Y por eso es que la solución nunca va a venir de dentro, nunca va a venir del sistema financiero, nunca va a venir de ninguno de los actores del sistema financiero. Y es por ello que me entusiasma tanto el poder estar compartiendo ahora desde fuera del sistema, pues mucho mi visión y lo que he aprendido para ayudar a la gente a resolver esos problemas, ¿no? A tener más educación financiera, más conocimiento financiero, más financial literacy, ¿no? Que les permita poder
actuar mejor y poder ganar el juego del dinero, que es un juego, ¿no? Es un juego y simplemente es enseñar a la gente cómo jugar este juego del dinero para poder construir riqueza, ¿no? Y una vez que construyes esa riqueza, creo que tienes entonces el tiempo suficiente, la energía suficiente para poder jugar los otros juegos de la vida que son mucho más importantes, ¿no? El juego de la riqueza, el juego de la salud, ¿no? Nos compartía Alan Bruch, los datos son también críticos en temas de salud. El 72% de los mexicanos tiene obesidad. Hay una crisis de salud mental brutal. Se estima que cerca del 37% de la gente en Europa tiene algún tipo de temas neurológicos, depresión, ansiedad, esquizofrenia, bipolaridad. O sea, estamos en una verdadera pandemia, ¿no? Y regresando al punto de la inequidad, yo creo que conforme vayamos nosotros como humanidad resolviendo estos grandes problemas que nos presenta y estas dicotomías que a veces parece que existen en la misma sociedad, en los mismos sistemas, y vayamos pudiendo generar y servir más a la humanidad para nosotros crecer en comunidad, crecer en sociedad, crecer en humanidad, vamos a ir pudiendo entonces avanzar también en conciencia, ¿no? Y yo creo que parte de eso, pues mi intención de poder ayudar a la gente a invertir, a tener mejores finanzas para que después entiendan cuáles son los juegos importantes y también los puedan ir jugando. Esto resuena mucho con temas que tocamos en este podcast, que es en el mundo de la medicina y la salud, el conflicto de interés que hay en las grandes corporaciones y en los gobiernos. Y como dices, no son malos actores, simplemente el sistema están jugando bajo las reglas del juego para pues maximizar ese interés y pues hay muchas estrategias, unas digamos más legales y aceptables y otras pues que se puede jugar el sistema porque pues de alguna manera muchas cosas están a la venta, ¿no? Pero lo que dices es muy, muy importante, o sea, la solución, como dices, no viene de adentro, ¿no? No viene de adentro y esa alfabetización financiera o alfabetización en salud, pues sí, de alguna manera, eh, pues no podemos esperar que el mismo sistema nos eduque y nos dé las herramientas para cuestionar al mismo sistema, ¿no? Y ahí es donde hay que, por un lado, no puedes salirte del sistema por completo porque pues vivirías en la selva y te mueres, pero tampoco puedes jugar bajo todas las reglas del sistema porque te termina comiendo y convenciendo de que pues así es, ¿no? Entonces, yo creo que esta discusión del capitalismo, como dicen, el capitalismo es la peor forma de organización, salvo todas las demás, ¿no? Exacto. Y en ese sentido yo también creo, no va a ir a ninguna parte, por lo menos en el corto plazo. Pero sí, de alguna manera hay un espíritu que, digo, es una conversación muy profunda esta y muy difícil de mantener y digo, nuestra historia es muy pequeña para hablar del capitalismo, ¿no? También ganamos humildad así, pero sí a lo mejor no sé, como que, cómo resignificamos también el valor, ¿no? Y cómo también ponemos que a lo mejor el dinero, claro que es un componente muy importante, pero tampoco ponerlo ni siquiera como fuera el primero que tienes que buscar para después buscar otro, sino cómo buscas que el dinero, la salud, el amor, la realización espiritual pueda de alguna manera hacerse al mismo tiempo, ¿sabes? Porque yo siento que eso es algo que el capitalismo nos ha vendido erróneamente, de hoy trabaja, haz dinero y mañana te vas de vacaciones y meditas y encuentras al amor de tus sueños, ¿no? Tú has hablado también del Ikigai, por ejemplo, ¿no? Y cómo, o sea, obviamente guardando la humildad y las dimensiones con la gente que esto ni siquiera es una conversación que les hace sentido porque ni siquiera pues, están en modo sobrevivencia, ¿no? Pero ¿te imaginas que dentro del capitalismo también podamos de alguna manera ser rebeldes y decir, es que es al mismo tiempo y la meta está en el proceso mismo y no el día de mañana? Sin lugar a dudas, o sea, esa ha sido mi experiencia, ¿no? También compartiendo desde la humildad de lo que pues yo he encontrado como mi propia experiencia, ¿no? Y sin querer tampoco predecir que eso puede ser la de los demás, pero pues una de estas grandes dicotomías que también existe en la vida es justo esa, ¿no? Es trabajas toda tu vida para retirarte cuando estés jodido de salud, mentalmente, de relaciones, ¿no? ¿Cuál es el sentido, ¿no? Y yo creo que para entender eso también tenemos que entender un poco la historia de la humanidad, ¿no? A mí, una de mis grandes pasiones, pues, es comprender todo lo que existe, ¿no? Y por eso hemos conectado muy bien también, la filosofía, para mí, la antropología, la sociología, son cosas que me apasionan muchísimo y si empiezas por comprender un poco cómo se construye, pues, todo el conocimiento y de dónde venimos, empieza a dar cuenta de cosas bien interesantes. Hay un libro buenísimo que se llama
World After Capital, que de hecho lo escribe un cuate que trabaja en un venture capital muy importante que se llama Union Square Ventures, Albert Wegner, que lo que explica es que a través de la humanidad pues hemos inventado ciertas tecnologías que nos han impulsado pues milenios, ¿no? Hacia adelante. Y pues cuando éramos nómadas principalmente porque había un recurso escaso, ¿no? El recurso escaso en ese momento era la comida y tenías que ir migrando para ir encontrando comida y poder sobrevivir, ¿no? Y después el paradigma cambió y se inventó la agricultura, una gran innovación tecnológica que le permitió a la gente el poder cosechar su propia comida, ¿no? Y en ese momento nos establecimos. Y ese establecimiento y la comida misma generaron un cambio fundamental en la humanidad, ¿no? Y en ese momento lo que sucedió fue que se inventó la propiedad privada, ¿no? Y de hecho cambiamos, antes éramos, no éramos monógamos, éramos polígamos y todo el mundo, pues, en fin, tenía relaciones con todo el mundo y crecíamos en comunidad. Y en el momento en el que se inventa la propiedad privada, pues entonces se inventa la meritocracia misma, ¿no? Y se deja de compartir en comunidad y crecer en comunidad. Entonces tú eres el que tenías la vaca y tú eres el que tenías el campo, ¿no? Y la cosecha. Y por eso cambia la misma dinámica de pareja, ¿no? Y se establece este nuevo sistema y esta nueva relación social. Y no nada más eso, ¿no? Se establecen todas estas políticas de la propiedad privada. Entonces tú le heredas y por eso mismo inclusive te pones a ver pues lo que ha causado, ¿no? Desde el punto de vista de las mismas relaciones humanas que hemos generado. Pasa tiempo y con la revolución industrial viene otro cambio fundamental, ¿no? Inventamos las máquinas y esas máquinas trabajan por nosotros. Y entonces vuelve a cambiar el paradigma, ¿no? Y entonces el recurso escaso ya no es la tierra que necesitabas para tener el ganado o la tierra que necesitabas para tener las cosechas. Se vuelve la infraestructura, ¿no? Las máquinas, las carreteras, los trenes, ¿no? Que podían mover y crear todo este capital que se estaba generando. Y hace no mucho, hace apenas 70 años se invierta la siguiente revolución tecnológica, que es todo el invento de los microchips. Estos microchips que hoy, me decía un cuate en un podcast, Miguel Olea, que es un genio, me decía que su padre le regaló hace cerca de 50 años un radio de 4 transistores, ¿no? O microchips. Y este celular que estoy enseñando aquí ahora a cámara, un iPhone, tiene 12,000 millones de microchips. O sea, es abismal, ¿no? Y esto ha pasado en 60, 70 años. Y con este cambio de paradigma, lo que quiero contar es que pues ya el paradigma cambió, ¿no? Ya no se vuelve ni siquiera el capital, sino se vuelve la atención. Y todo esto te lo digo porque desafortunadamente, mientras todo esto ha cambiado, el paradigma social no ha evolucionado en la misma dimensión, ¿no? Y seguimos desde luchando y teniendo guerras por tierra y por recursos naturales, y también utilizando a muchos humanos como podríamos utilizar máquinas o como podríamos utilizar tecnología. Ya no necesitamos tantos humanos para chambas mecánicas, ¿no? Y todo lo que viene de inteligencia artificial y de robótica y demás, pues sé que asusta a mucha gente por lo que potencialmente podría crear en un futuro más distopian. A mí me genera mucho optimismo porque eso va a liberar a muchas personas de trabajos mecánicos, repetitivos, que creo que no generan mucho valor a la sociedad, a trabajos creativos, en donde verdaderamente podamos aportar lo que creo que es nuestra verdadera esencia, porque somos seres creadores. Y si podemos compartir esa creación con el mundo allá afuera, creo que vamos a crecer muchísimo en sociedad, ¿no? Y creo que por eso el capitalismo y todas estas pues, son simplemente malas aplicaciones de un sistema, ¿no? Y como dices, bueno, seguramente evolucionará, como también el capitalismo es una consecuencia del socialismo y del comunismo y de muchas cosas que vinieron antes, ¿no? De los imperios, ¿no? De las religiones. Entonces, pues ese principio de optimismo siempre ha regido mi manera de entender y de comprender esta existencia, esta realidad. Y creo que también a través de las herramientas que he podido aprender, como son todas estas ciencias sociales y también las otras ciencias que son verdaderamente importantes, pues me da un indicador por lo menos de esperanza de lo que viene hacia adelante, de tener un mundo más justo y más equitativo. Gracias. Y esto de World After Capital, o sea, se refiere justo a eso de que ahora a lo mejor la automatización va a permitir que podamos ser más creativos. ¿Eso se refiere? Absolutamente, sí. Se llama World After Capital, el mundo después del capital. Y bueno, o sea, plantea una tesis muy clara, ¿no? Digo, lo escribe también uno de los fund managers de un fondo de inversión, ¿no? Y este fondo de inversión pues, ha sido el top 3 fondos de inversión en la historia. Se llama Union Square Ventures. Fred Wilson y Albert Wegner son los fundadores y gestores y ha tenido un rendimiento anual compuesto los últimos 30 años, Vic, del 60% en dólares. O sea, no sé cuántos ceros tendría si tuvieras invertido en su primer fondo hace 30 años, pero es ridículo. O sea, es
verdaderamente estos cuates son muy innovadores, invirtieron en Bitcoin en 2012, en empresas como Uber y Facebook y muchas de las grandes empresas tecnológicas. Ellos proponen que el recurso escaso ahora es la atención, ¿no? Y pues lo puedes ver en la dinámica social que tenemos y todos los problemas también que está conllevando, pero parte de esta teoría también es la automatización y la liberación pues sí, del trabajo mecánico de los seres humanos, ¿no? Y yo creo que es una gran promesa de lo que podría ser. Yo, bajo este tema que te comentaba de nosotros como creadores, siempre lo he dicho y lo creo, ¿no? La gente dice ver para creer, pero yo creo que es todo lo contrario. Hay que creer para ver. Si te pones a analizar a estos fenómenos como lo son Elon Musk, Steve Jobs y demás, si algo tienen en común es que todos ellos leían ciencia ficción, o sea, leían a Asimov y leían a otros muchos, Snow Crash. Y gracias a su capacidad de imaginación y de creatividad, entonces inventaron cohetes que aterrizan y aparatos que nos han cambiado por completo la manera en la que interactuamos como sociedad. Entonces, yo creo que lo mejor está por venir. Me gusta mucho esto, no lo había visto desde esta perspectiva y te la agradezco que me la hayas dado. Y también yo me encantaría pensar que ojalá pueda ser de esa forma, porque sí, como dices, somos seres creativos. Y yo ahorita justo ando escribiendo mucho del paralelismo, si no es que lo mismo es el proceso de sanación, literal, de una enfermedad o un tema mental, con el proceso creativo de crear obras de arte, ¿no? Y obviamente no nada más pintura y escultura, también hacer un negocio es un arte, ¿no? Relacionarte con alguien es un arte. Y creo que a mí me encantaría, uno, porque pues creo que tendría chamba en ese mundo, pero dos, porque cualquier acto de sanación es un acto de creación y es un loop muy generativo. Y digo, está por verse porque las máquinas nos pueden superar de muchas maneras, también luego queda el control en pocas manos, luego la regulación siempre es muy reduccionista en función de a todo lo que se viene después y lo queremos meter todo en un discurso ético, como si realmente vamos a poderlo controlar cuando hay tantos conflictos de interés y tantas fuerzas que se están moviendo, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo veo con la tecnología y la pongo aquí es esto que con el que empezamos esta conversación, o sea, si somos hormigas cósmicas que estamos interconectadas con el suelo y la pulsación del universo, pues las máquinas nos pueden ayudar a conectarnos con ese, digamos, animismo de que todo está vivo, todo está despierto, todo es espiritual, todo es muy profundo. Porque no vamos a regresar a las cavernas a cantarle al fuego nada más. Necesitamos hacerlo a través de los microchips y Facebook, ¿no? Entonces ahí también veo una posible explosión de mayor creatividad que te permita y te inspire a tú también sacar ese lado creativo. Totalmente. O sea, yo coincido contigo y todo lo que dices me parece muy acertado. O sea, yo creo que estos principios también de sanación son procesos de creación y yo creo que todos estamos conectados y yo creo que hay un propósito mucho más grande que nosotros y mucho más grande que el mundo, ¿no? Y creo que comprendemos muy poco de nuestra existencia, pero de lo que creo que podemos comprender y de lo que creo que pues también grandísimas mentes han podido decodificar, pues hay muchas razones también para ser optimistas. Hay un autor, es uno de los contribuyentes a la teoría de la física cuántica más importantes, que se llama David Deutsch, ¿no? Y para toda la gente que nos escuche, si se pueden escuchar un episodio del podcast de Tim Ferriss con Naval Ravikant y con David Deutsch, vale muchísimo la pena. David Deutsch ha escrito un par de libros, The Beginning of Infinity y The Fabric of Reality, en el cual explica un poquito su teoría acerca de sobre todo el conocimiento, ¿no? Y cómo se construye el conocimiento y cómo se construye la ciencia en este plano. Y dice que hay 4 teorías que explican un poco las bases, ¿no? Digamos que los principios fundamentales del todo, ¿no? Y la primera es la teoría de la epistemología, ¿no? Que es la teoría de cómo crece el conocimiento, ¿no? Y hoy estamos tú y yo hablando a través de una computadora a miles de kilómetros de distancia, gracias a que han habido pues una serie de seres humanos increíbles que nos han permitido construir conocimiento y llegar a este punto de la tecnología y de la humanidad. La segunda es la teoría de la evolución, no la de Charles Darwin, sino la más evolutiva que escribió Richard Dawkins, que también es un superautor de libros de biología y de genética específicamente brutales. La tercera es la teoría de la computación, ¿no? Y la teoría de la computación es la velocidad y la capacidad de procesamiento que estamos teniendo pues en muchos de estos aparatos.
Y la cuarta es la teoría de la física cuántica, que es la verdad, honestamente, la que me cuesta un poquito más de trabajo entender, pero bueno, pues esta teoría de los universos paralelos y de la propia existencia de cada una de las personas que habitamos y de cada uno de los seres que habitamos en este espacio. Pero para que y dice que con esas cuatro puedes deducir cualquier cosa hacia adelante, puedes resolver cualquier problema que se te presente. Pero todas estas tienen que estar regidas bajo un principio que él le llama de optimismo, ¿no? Y es un principio de optimismo porque si no existiera eso, no existiríamos como especie. Y te puedes ir atrás en múltiples puntos en la historia de la humanidad, en donde hemos estado a punto de acabar con este planeta. Acabo de ver la película de Oppenheimer, que me pareció extraordinaria. No conocía yo tan a detalle puntualmente pues, lo que había pasado, ¿no? Y bueno, también pues en fin, la producción es genial. Pero me sirvió también para darme cuenta de la fragilidad de la humanidad, ¿no? O sea, pues estuvimos a nada de que de que el mundo volara en pedazos. Existía una posibilidad de que el chain reaction que causó la bomba atómica no se detuviera y que acabáramos con este planeta. Y no nada más eso, ¿no? Desde entonces hemos vivido con estas amenazas de las bombas atómicas y nucleares que tienen todos. Entonces, si no existiera este principio de optimismo, no estaríamos aquí. Y yo creo que cualquier problema que nos ponga enfrente, que hay muchísimos, ¿no? Estamos acabando con el planeta. Pues es como dices, ¿no? Está habiendo probablemente menos conciencia a nivel colectivo que nunca antes en la historia. Tenemos 2 o 3 guerras verdaderamente desgarradoras y que nos pueden romper el corazón. Pero todas esas también son razones por las cuales despertamos, ¿no? En esta dualidad que tanto hablas. Y yo creo que ese principio de optimismo prevalece, porque si no, no estaríamos aquí y tenemos que tenerlo. Es más, debería de ser un given, o sea, deberíamos de darlo por hecho, porque sin ese no podríamos siquiera, o sea, estaríamos paralizados y tenemos que tener esa esperanza de que las cosas hacia adelante van a funcionar y últimamente es una elección, o sea, tú puedes decidir ser optimista o ser pesimista y yo creo que el optimismo es el camino también. Sí, y encontrar espacios, bueno, no encontrar, forzarlos de alguna manera, espacios de sanación colectiva y de revisión de trauma, ¿no? O sea, porque la guerra, por ejemplo, nos expone esta necesidad más bien necesidad, no necesidad, sino nos expone a Realidad. a esta herida tan profunda que tenemos, ¿no? O sea, tú nos comentaste la herida de abandono de tu papá, por ejemplo. Imagínate eso exponenciado por 8 billones de personas y con traumas de guerra, de violaciones, de expropiaciones, de cosas de ese estilo que se registran en un lugar y que no se pueden sanar de una manera tan inmediata o nada más con un futuro de prosperidad, porque hoy estamos en un futuro de prosperidad económica en muchos aspectos y aún así no lo estamos disfrutando, no lo estamos viviendo, no lo estamos porque traemos esta huella de alguna manera, ¿no? Déjame hacerte una pregunta en ese sentido. Tú que has explorado con plantas psicodélicas y plantas de poder, hoy oí en la mañana un podcast de un cuate muy, muy brillante que decía, la psicología está empujando para que sigamos haciendo esos procesos y hay muchísimas investigaciones para muchísimos temas que nos van a ayudar y está súper bien, ¿no? Pero me dice, últimamente, estas son tecnologías ancestrales muy poderosas que nadie sabe de dónde vienen y que la psicología no sabe en qué se están metiendo, ¿no? Porque yo sí veo de alguna manera que también y mucho de la prohibición de los psicodélicos en los años 60 venía de esta certeza de que, güey, estos cuates están cuestionando el sistema capitalista, individualista que estamos construyendo aquí en Estados Unidos. Y no, o sea, eso va en contra de nuestros valores, porque sales de un viaje de estos y chance ya no necesitas, o sea, cuestionas el valor de tu iPhone, cuestionas el valor de sentirte como un ente individual porque te sabes interconectado, ¿no? Entonces, ¿cómo tú ves esa nueva subjetividad que podemos crear, que de alguna manera sí sea, pues no sabemos a dónde vamos a llegar, ¿no? Pues yo creo que es parte, o sea, si lo viéramos como en el colectivo, es parte de este proceso de sanación de la misma humanidad, ¿no? Tú lo mencionabas, yo creo que pues estamos en un punto de inflexión también a nivel humanidad que nos ha llevado a pues muchos excesos, ¿no? Inclusive en el mismo tema del dinero, del capitalismo, de la abundancia, no, y lo puedes ver esto reflejado en la misma destrucción que estamos imponiendo en nosotros mismos como sociedad, en nuestro entorno material y en las personas. O sea, me parece a mí aterrador este dato de Alan que dice que el 37-38% de la gente está padeciendo alguna enfermedad mental. O sea, es crítico. O sea, la gente no puede estar con uno mismo, ¿no? Y yo creo que como consecuencia de eso se está dando un movimiento pues a nivel, pues sí, social,
pero representado en cada uno de nosotros como individuo, en el que se están moviendo muchas cosas. Y yo creo que este tipo de tecnologías, como son los psicodélicos, pues vienen como una respuesta a esa necesidad que existe tan tangiblemente en el mundo. Ahora, no es nuevo el tema de las revoluciones, ¿no? O sea, este tema del cuestionamiento del orden social, pues ha pasado múltiples veces en la historia de la humanidad y nos podemos remontar pues, a los imperios, a las religiones, ¿no? Los sistemas sociales han cambiado de manera drástica en los últimos 2 milenios y van a seguir cambiando, ¿no? Y a ver, tenemos que entender un poco las dinámicas del mercado. O sea, el status quo busca prevalecer y va a intentar reprimir y va a intentar luchar contra cualquier amenaza. Y los psicodélicos son amenazas, pues la gente que habla de conciencia son amenazas, los nuevos sistemas, tanto políticos, sociales, económicos, temas como cripto, por ejemplo, es una amenaza porque estás descentralizando el poder, estás descentralizando el valor. O sea, todas estas son amenazas, la tecnología es una amenaza. Pero llega un tipping point, ¿no? En donde ya no es controlable, ¿no? Y creo que estamos muy cerca a eso, porque hoy la libertad de expresión pues, es una realidad en múltiples países, desafortunadamente no en todos, y porque creo que también a través de esta experiencia colectiva y de los mismos medios de comunicación se están pudiendo compartir estas experiencias que le están ayudando a la gente a generar más conciencia, porque si te pones a pensarlo de manera muy objetiva, la conciencia simplemente es un proceso de aprendizaje, es un proceso de despertar. Y creo que eso es lo que estamos viviendo también con la exponencialidad de la comunicación y con la exponencialidad, pues también de todas estas herramientas. Y creo que vamos en el camino correcto. Ahora, pues también cuando abres los ojos y cuando despiertas, a veces no es bonito, ¿no? Porque empiezas a ver todas estas cosas que no veías alrededor y hay muchos retos y problemas, pero nuevamente me remonto a este tema del optimismo y de esta fe en la humanidad, ¿no? En el ingenio humano, de que vamos a prevalecer, ¿no? Y de que los retos que tengamos por enfrente los vamos a atravesar. Yo celebro mucho tu trabajo, hermano, en el sentido de que pues ayudas y empoderas a las personas a tener una alfabetización financiera y le llamas de Wealth Mastery, pero en ese proceso lo combinas con tu historia personal, lo combinas con tus lágrimas, lo combinas con tus esperanzas, invitas a tu familia y a tus hijos a vivir este proceso contigo y últimamente lo que haces también es, ok, estamos todos en un cuarto viendo gráficas del S&P 500 y a los 5 minutos nos quitamos la camisa y nos vamos al pasto y nos vamos a gritar, ¿no? Y eso creo que es algo que yo lo valoro mucho y devuelves un saborcito a por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y confundes un poquito también de no tenemos las respuestas de hacia dónde queremos llegar con estos temas que hablamos de mismo de libertad financiera o de crecimiento económico y lo valoro mucho porque no es de que tú les das una respuesta, sino que invitas a un viaje que tú mismo estás teniendo y creo que a final de cuentas eso es la atención y la conciencia con la que pues nuevos órdenes se van a crear, ¿no? Así es. No, gracias, querido Vic. La verdad es que para mí fue bien, bien padre e importante que estuvieras por ahí, que pudieras compartir con nosotros también tu experiencia. Y fíjate que esa ha sido mi experiencia. O sea, yo, pues, en fin, tuve una carrera en el mundo corporativo muy exitosa y los pocos años de trabajar ahí, pues ya había tenido múltiples condecoraciones y había llegado a lugares que después la gente no llega ni siquiera en una vida. Y después de lograrlo y crearlo todo, tener poder, estar en las posiciones más importantes, dinero, fama, pues vino un quiebre muy importante en mi vida, ¿no? Porque justo lo que no tenía son los otros temas que también se tienen que ganar y que no se pueden comprar con dinero, que es la salud, la paz mental y la familia. Esos tres se tienen que trabajar y se tiene que hacer músculo. Y en ese quiebre me di cuenta justo lo que comentabas hace rato en el podcast, ¿no? Que el dinero, pues sí, es una condición que muchas veces es necesaria, pero que no es suficiente y que la verdadera riqueza es cómo conjuntas, ¿no? Y cómo conjuntas la salud, cómo conjuntas la espiritualidad, cómo conjuntas la familia, el amor, la paz, con esta otra energía que conocemos como el dinero. Y creo que hay que romper con ese tabú, ¿no? Que el dinero es la verdadera riqueza, el dinero, señores y señoras que nos escuchan, niños y niñas, no te va a dar felicidad, va a ser una herramienta que te va a poder ayudar a trabajar en las cosas que te van a hacer feliz, pero
pues sooner or later se darán cuenta que eso no les va a dar la felicidad y que lo otro sí. Y ojalá que podamos crear un círculo virtuoso, ¿no? Lo que yo llamo riqueza 360, en donde todas estas funcionen en sintonía, porque cuando funcionan en sintonía es donde la magia ocurre. Es donde verdaderamente podemos conectar con nuestra esencia, tenemos también la capacidad de vivir en plenitud y sobre todo de servir a la gente allá afuera para que pues todos podamos caminar en el mismo camino, en el mismo sendero, porque como bien dices, de estas hormigas atómicas hacemos un todo y todos somos parte de este gran universo. Y últimamente yo agregaría a todo lo que dijiste, nada más el nivel de asombro con el que podemos vivir por ser estas hormigas que tienen ojos muy chiquitos, pero que pueden ver cosas muy grandes, ¿no? Y me encanta pensar que se va resignificando el dinero desde esa perspectiva. Yo creo que nos faltan décadas, si no es que siglos, para pues, quién sabe qué va a pasar, pero me emociona, como que mete una nueva línea de trabajo, una nueva... No, más que nada, es como un olorcito que te va jalando a decir, órale, venga, hablar del dinero desde ese lugar, me late. No están las respuestas ahí, pero me late entrarle ahí. Y yo te agradezco que lo hagas porque no solamente lo haces de manera genuina, intuitiva, también lo haces, o sea, para afuera, o sea, con ganas de sumar gente, con ganas de hacer comunidad, de conocer amigos, de escuchar ideas. Te pones ahí y pones tu vulnerabilidad en el filo para que pues, seas juzgado o seas confrontado, y eso también habla mucho de una apuesta que haces, y te lo valoro y te lo agradezco. Muchas gracias, querido Vic. Fíjate que como última reflexión te comparto que, por supuesto que después de mi carrera corporativa y demás, dije que sigue, y con estos quiebres que tuve en mi vida personal, que fueron muy dolorosos, ¿no? El poder pues romper con una identidad que me había cuidado por tanto tiempo, ¿no? De ser esa persona de poder, agresiva, ¿no? Con mucha fortaleza, a poderlo resignificar dentro de un trabajo de servicio de cara a la gente en este tema de la alfabetización del tema financiero y buscando profesión, ¿no? Y cómo podía yo desarrollarme. Pues me parece que el tema de la comunicación y la educación es algo muy loable que aporta muchísimo valor, y lo había hecho con esa intención, pero dentro de esa intención he descubierto mi mayor pasión. O sea, te lo decía antes de entrar a cámaras, pero estoy brutalmente conmovido con pues el nivel de satisfacción que me ha generado a mí y a mi entorno el poder me ver integrado, ¿no? Y el poder ver también la cara de la gente después de estos eventos tan extraordinarios en los que compartimos cuerpo, mente y alma, con completa confianza y vulnerabilidad y sobre todo, pues ver estos indicios, ¿no? De optimismo, nuevamente regreso a esa palabra, ¿no? Del optimismo de ser seres humanos conectados, de saber que todos estamos en esta misma cancha jugando en el mismo equipo, y que cada quien está aportando su granito de arena para hacernos tener una mejor experiencia en este efímero milagro que vivimos llamado vida. El mejor regalo que le puedes dar a alguien más es invitarlo a compartir un sueño, y sobre todo en un mundo donde pues muchos de nosotros hemos dejado de soñar. Así es que gracias hermano por invitarnos contigo a ese juego. No, gracias también a ti, querido Vic. De verdad es que también has despertado mucho esa misma ilusión y me da mucho optimismo nuevamente el tener a seres como tú cerca de mí y también en este querido planeta en el que vivimos. Se va a poner bueno, hermano. Ya está bueno y se va a poner mejor. Gracias, te quiero. Igualmente, hermanito. Fuerte abrazo. Nos encantaría recibir tu retroalimentación de estos podcasts para continuar generando contenidos que te sean útiles e interesantes. Si puedes, déjanos un comentario en la página web victorsaadia.com.